Buenos días, hermanos. Es un privilegio estar con ustedes en nuestro culto de adoración. Un cariñoso saludo a cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor, para cantarle y también para interceder. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Dios, en el nombre de Jesús, oramos que bendigas, Señor, este culto, Señor, que lo entregamos a ti, porque tú eres nuestra razón de nuestra adoración. Por eso, Señor, levantamos nuestros cánticos, Señor, oraciones, Señor, y suplicamos, Padre, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones. Ministranos, Señor, tu gracia y tu misericordia con nosotros. Entregamos este servicio en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Damos comienzo a la lectura del libro de Levítico, capítulo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote los acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Qué maravilloso es cantarle al Señor, toda su iglesia. Su palabra dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Alabado sea el santo nombre del Señor.
y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria ya te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Alabado sea el nombre del Señor. Su palabra dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Imitadores de Él. Amén. A nuestro buen Dios le cantamos. Gracias, Señor Jesús. Nos separará del amor de Cristo, ¿quién nos alejará del amor de nuestro Dios?
Alabado seas por siempre, oh Señor Jesucristo. Amén. Y le cantamos al mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Su palabra dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Exaltamos el nombre del Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia a ti, mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción de obediencia a ti,
pues de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La gloria sea al Señor. Queridos hermanos, estamos pasando una situación difícil como país y nosotros tenemos que seguir en oración. Tenemos algunos hermanos que están hospitalizados, otros que están en cuarentena, y en este tiempo oremos por ellos. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor, tú eres nuestro Dios y tú conoces a cada uno de tus hijos. Señor, oramos en esta mañana adorándote, Señor, rindiendo nuestra vida a ti en primer lugar, porque tú eres el único, Señor, capaz de recibir toda alabanza y toda adoración. Tú eres el único capaz de cambiar también las circunstancias. Por eso, Señor, venimos a ti para traer a tu presencia a todos nuestros enfermos. Padre, aquellos que están en una unidad de cuidados intensivos, Señor, tú sosténlos, tú levántalos, tú sánalos, Señor. Aquellos que están hospitalizados con oxígeno, Señor, Padre, tu gracia y tu misericordia, Señor, con cada uno de ellos. Aquellos que están en su casa guardando cuarentena, Señor, tú susténtalos, háblelos al corazón, Señor, ministrales, Señor, que tu gracia y tu misericordia esté con cada uno de ellos. También, Señor, oramos por aquellos hermanos que están pasando una situación económica, Señor, difícil. Aquellos que han perdido el trabajo, aquellos, Señor, que siendo independientes aún no pueden reintegrarse a sus trabajos. Desde aquí, Señor, en un mismo sentir con tu iglesia, levantamos oración a favor de ellos. Padre, que se cumplan tus promesas, Señor, que están en tu palabra, Señor. Una de ellas dice, Señor, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, sabemos que tú cumplirás. Y tú, Señor, hasta aquí has sido nuestro proveedor. Sigue, Señor, proveyendo a tus hijos de salud y también los alimentos necesarios para el mantenimiento de cada día. En tus manos nos ponemos y rogamos, Señor, que tu misericordia nos alcance, Señor. En Cristo Jesús. Amén, Señor. También, queridos hermanos, quisiera darle unos anuncios con respecto a la marcha de la iglesia. Este domingo que viene, 6 de septiembre, tenemos nuestro servicio con Santa Cena. La Santa Cena es recordar la muerte y sacrificio de Cristo en la cruz, lo que hizo por nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, tenemos que prepararnos de corazón, porque al Señor le agrada que vayamos con cuentas cero, con todos nuestros pecados entregados al Señor, pidiendo perdón por lo que hemos hecho. Y la palabra del Señor también nos dice que nosotros tenemos que examinarnos. Por eso, queridos hermanos, quisiéramos que ustedes se preparen para este tiempo muy especial. Tiempo de comunión con el Señor, tiempo de acercarnos a su mesa. Y también que tengan todos los elementos necesarios para poder disfrutar de la mesa del Señor. En segundo lugar, quisiéramos compartirles que el 20 de septiembre tendremos un ayuno como iglesia. Y este ayuno lo estaremos cerrando de 2 a 4 de la tarde. Le invitamos a participar. Separe este domingo 20 para ayunar por la situación actual que vivimos. Tengamos un tiempo muy especial de búsqueda del Señor, de presentarnos delante de Él para suplicarle que tenga misericordia de nuestro país. De 2 a 4 nos juntaremos todos para poder cerrar este ayuno.
Será un tiempo de mucha bendición. También quisiera que vean un video. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Este es nuestro video del 25º Congreso Misionero. Ya nos estamos preparando. Ya estamos listos. Anímese su corazón. Participemos de nuestro Congreso Misionero, de los talleres y de las plenarias. La semana siguiente recibirán por su pastor un link para que se puedan inscribir en los talleres del Congreso Misionero. Será lindo, queridos hermanos, que nuestro corazón se recargue de la obra misionera, que nuestro corazón siga latiendo por misiones. Finalmente, queridos hermanos, seguimos en oración. Las mañanas de 7 a 8 de la mañana, en Unidos en Oración, el cuerpo pastoral del INSE, orando por la iglesia. Y durante el día en 24 horas de oración. Sigamos insistiendo, sigamos tocando la puerta del Señor hasta que Él nos dé respuesta frente a esta situación. Que el Señor nos bendiga. Ahora la palabra de Dios con nuestro querido pastor Wilson Chávez. Saludos, queridos hermanos. Es muy lindo siempre reunirnos alrededor de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. La palabra de Dios fortalece nuestro corazón para poder desarrollar vidas cristianas en victoria. En esta oportunidad, confiando en que esto aliente nuestro corazón y nos llene de esperanza, vamos a tratar el tema ya empezado el domingo pasado por nuestro pastor César Sobero, la segunda venida de Cristo. Nuestro tema está titulado de manera específica, siempre listos para recibir al Señor. Siempre listos para recibir al Señor. Una pregunta que usted se habrá hecho, en realidad todos nos la hacemos y la escuchamos también, es la siguiente: ¿cuándo viene el Señor? Y en estos días, la pregunta es mucho más directa, porque la pregunta es, ¿ya viene el Señor? Claro, en razón de la pandemia, ¿no es cierto? Esta situación tan tremenda que ha conmocionado el mundo entero. No solo a los cristianos, al mundo. Y no solo al mundo, los cristianos también, en realidad todos, la iglesia y aquellos que no tienen un conocimiento tan, directo de la palabra de Dios y de las cosas de Dios, igualmente tienen la gran pregunta: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto? ¿Qué más va a pasar? ¿Qué viene? Ahora, en nuestro primer punto, ¿no?, quisiera que hablemos de lo lindo que es este interés, ¿no? Tener este interés es muy bueno para los cristianos.
más bien, si no nos importara, sería triste. Pero como nos importa, está muy bien. Agregando algo, interés y cuidado. Interés y cuidado. Mire, vamos a la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, versículo 3. ¿Tiene Biblia? Búsquela y siga conmigo la lectura. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Note que ellos están preguntando, primero acerca de lo que el Señor acaba de decir. Ha hablado de la destrucción que viviría Jerusalén y que lo llegó a vivir en el año 70, es decir, unas décadas más adelante. Pero con esa pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? La pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo y del fin del mundo? Aquí los discípulos están evidenciando un interés directo en el retorno del Señor Jesús. Y está muy bien, porque debemos estar siempre expectantes de la venida de nuestro Señor. Solo que queremos en este primer punto señalar el cuidado que debemos tener. Interés, sí. Expectativa, sí. Una carga en el corazón, no solamente una carga, un anhelo por el retorno del Señor, pero con el cuidado debido. Mire, vamos a Lucas capítulo 21, versículo 8. Busquen su Biblia. Lucas 21, versículo 8, que dice de la siguiente manera. Entonces dijo, el Señor Jesús está respondiendo a los discípulos. Es un pasaje paralelo al que nosotros tenemos en Mateo 24 y 25. Entonces dijo, mirad que no seáis engañados. Ojo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Esto es lo que a nosotros nos debe llevar al cuidado debido. Que el Señor mismo advirtió que vendrían engañadores. Por eso dice, mirad que no seáis engañados. Y dice, vendrán muchos. O sea, no que vendrá uno, ni dos, ni tres. Vendrán muchos a lo largo de los años. En realidad, si usted estudia la historia de la iglesia, usted encontrará, por ejemplo, que a finales del primer milenio se habló mucho de la segunda venida de Cristo, pensando ya es el segundo, el primer milenio está terminando y antes que empiece el segundo, el Señor Jesús vendrá. Pero el Señor Jesús no vino. Y entonces, situaciones así, circunstancias así, son oportunas para que se levante gente que con buena o mala intención lleven al error. Presenten enseñanzas equivocadas, hagan aseveraciones erróneas y lleven al error. Y el Señor dice, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre. Estos inclusive, mire lo que dirán, yo soy el Cristo. Usted puede sonreír, pero en realidad acontece. Y en realidad hay gente que cree que Cristo está acá y que se llama fulano de tal, es fulano de tal. Y dice también, y dirán, el tiempo está cerca. Hay quienes plantean que el tiempo es así. Hay personas que han establecido no solamente año, ni mes, ni día, sino hasta hora. Y han logrado influenciar de tal manera que gente ha ido dejando todo a una situación de espera. ¿Eso es correcto?
No, por supuesto, el Señor mismo está advirtiendo. En segundo lugar, quisiera que veamos dos enseñanzas centrales. Por favor, siga esto. Dos enseñanzas centrales. En realidad, en relación al retorno del Señor, hay distintos aspectos. Pero les voy a mencionar en este segundo punto dos que son sumamente claros. Tome lápiz y papel, porque le voy a dar una serie de citas bíblicas. Primero, en primer lugar, quisiera que veamos que la palabra del Señor es contundente diciendo que el Señor vendrá. El Señor vendrá. Eso lo encontramos nosotros en uno y otro pasaje de la Escritura, Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, por supuesto, abundante. Le voy a dar algunos pasajes bíblicos que no lo vamos a leer. Los voy a mencionar y voy a hacer un ligero comentario. Juan 14, que no voy a decir nada más, que allí dice el Señor Jesús que Él vendrá. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y no voy a decir nada más porque nuestro pastor nos lo enseñó el domingo pasado. Entonces, pasamos al segundo pasaje. En Lucas capítulo 21, versículo 27, habla del Señor viniendo. Vendrá con poder y gloria, dice, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a diferencia de la primera venida, en la que el Señor viene y toma naturaleza humana, humilde, naciendo en un pesebre, y luego tenemos su vida entre nosotros, terminando con la llamada Semana de la Pasión, en que termina en la cruz, y luego en la resurrección gloriosa. En la segunda venida, Él viene en poder y gloria. Es decir, en autoridad divina, plena. Él vendrá y vendrá en poder y gloria. ¿Qué más? En Hechos, capítulo 1, versículo 11, cuando el Señor asciende, recuerda que los ángeles aparecen allí y entonces le dicen a los discípulos, así como lo habéis visto ir al cielo, así vendrá. Es contundente, ¿no es cierto? Y eso significa que el Señor vendrá y vendrá de manera manifiesta, no escondida. Y eso es claro en la Escritura. No por eso alguien puede venir y decirte, Cristo ha venido. La respuesta es, ¿dónde? No lo he visto. Porque cuando Él venga, todo ojo le verá. Está escrito. Y en cuarto lugar, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, que dice que Él vendrá con voz de mando. Voz de mando. Es decir, Él aparece para ejercer dominio, gobierno. Ahora, recordemos que el Señor Jesús vendrá por su iglesia, llevará a su iglesia, acontecerá en las nubes la boda del Cordero, y después de 7 años descenderá con su iglesia para gobernar. El Señor vendrá. El Señor vendrá. Contundente en la Escritura. Solo les he dado unos pocos pasajes, pero en realidad unos pocos versículos que en sí son pasajes. Por ejemplo, Mateo 24 y 25, un sermón escatológico largo del Señor Jesús. Él mismo hablándonos de su segunda venida. Ahora, les dije dos enseñanzas. Entonces, la primera es que el Señor Jesús vendrá. Amén. Vendrá. En segundo lugar, escuche esto. No hay fecha para la segunda venida. Esto quisiera que lo tengamos bien claro, bien claro. Hablando de esto, que no hay fecha para la segunda venida, vamos a Mateo 24,
36, ¿ya? Mateo 24, 36. En realidad, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y 25, hay varias citas que se las voy a dar un poco más adelante. Pero por ahora, Mateo 24, 36, que dice de la siguiente manera: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Clarísimo. Si dice el día y la hora nadie sabe, es necio poner una hora y un día, poner una fecha. Lo que en realidad está diciendo, la fecha nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ahora, quiero llevarles a otro pasaje, porque no es el único. Ya no en Mateo, esta vez vamos a Hechos, capítulo 1. Mire, por favor, Hechos, capítulo 1, versículo 7. El 6 también, para entender, porque el 7 es la respuesta del Señor. Versículo 6, Hechos 1, 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Están hablándole, preguntándole al Señor acerca de lo que vendría. Y mira la respuesta del Señor. Versículo 7. Él le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí los discípulos están preguntando acerca del futuro. Quieren tener un conocimiento preciso del futuro. Y el futuro no es revelado, porque hay que seguirlo en fe y dependencia del Señor. ¿Cómo sería si a ti se te dice: mira, en tal fecha te va a pasar esto, en tal fecha vas a recibir tal bendición, y en tal fecha vas a recibir tal prueba, entonces ya no es fe. La fe es la espera de lo que no llega todavía, y es la espera de lo que no se ve. Y la vida cristiana es vida de fe, y la segunda venida de Cristo encaja dentro de la vida de fe. Clarísimo. No os toca a vosotros. Eso está en la potestad del Padre. Otra vez, llama la atención el interés que tienen. El interés que tenemos. Quisiéramos saber cuándo, pero no ha sido revelado. No es conforme al plan, al propósito, a las enseñanzas de nuestro Señor. Y entonces eso debe ser claro para nosotros. Está en la potestad, está en la autoridad y dominio del Padre. Inclusive dice, ni los ángeles lo saben. Otra vez, entonces es necio proponer fechas. Y es necio también andar tras fechas. ¿Por qué? Porque es contra la palabra del Señor. Ahora, quiero llevarle, por favor, a Mateo 24. En Mateo 24 le voy a dar varios versículos y lo vamos a leer. Mire versículo 36, otra vez, que ya hemos leído. 24, 36. Lo voy a leer otra vez, porque me interesa esto, nos debe interesar esto, para no ser objeto de engaño. Ahora hay predicadores que están diciendo que el Señor Jesús ya viene, que está cerca, que viene pronto. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, usted puede tener sus objeciones aquí o sus preguntas. Mire, vamos al 42. Versículo 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora, mire, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Vamos ahora al 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe.
Y mire usted, el 25:13 dice así: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mire, le he dado una serie de versículos que están en el sermón del Señor Jesús. Es decir, el que dice esto es el Señor Jesús. Por lo tanto, insisto, nosotros no debemos andar tras fechas. No. ¿Qué debemos hacer? Significa que como no debemos ir tras fechas, debemos entonces nosotros echar el asunto a la espalda. No, de ninguna manera. Por eso en nuestro tercer punto, permítame hablarle de esperando al Señor, siempre listos. Esperando al Señor, siempre listos, que es realmente lo que el Señor nos ha mandado. Él nos ha dicho, Mateo 24, versículo 43 y 44, que debemos estar expectantes siempre, no fecha, ni día ni hora, ni siquiera mes ni año, no fecha, pero siempre expectantes. ¿Por qué? Porque como Él ha dicho, Él puede venir en cualquier hora. Ahora, ¿qué más? Vigilancia. Lo que nos enseña Mateo y el mismo Señor Jesús es que a la expectativa le agreguemos vigilancia, es decir, ojos abiertos. Siempre ojos abiertos. No fecha, pero ojos abiertos a la venida del Señor Jesús. Y esto no solo porque hay una situación de pandemia, sino siempre. Siempre, no solo porque, mira, hay terremotos y tempestades, pestes, y la naturaleza está conmocionada. Sí, eso tiene su lugar y lo veremos un poquitito más adelante. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es expectación y vigilancia de la venida del Señor constante. Eso es lo que nosotros encontramos en Mateo 24, versículos 43 y 44, que ya lo hemos leído. ¿Qué más? ¿Qué más para estar siempre listos? Esperando siempre listos. Esta vez es el apóstol Pedro, así que vamos a la carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, tanto en su primera carta como en su segunda carta, nos habla claramente acerca de esto. Mire, 1 Pedro 1:13. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí se nos está enseñando que nosotros debemos ser cristianos expectantes, que esperan a su Señor con sobriedad. Por favor, subraye esta palabra, sobriedad. Es decir, somos cristianos que esperamos al Señor, pero con criterio apropiado, bíblico. Ni temor, ni sobresalto, ni ideas inapropiadas, ni sentimientos, ni ideas. Sobriedad, que repito otra vez, significa esto de sobriedad, criterio apropiado, tanto mental como espiritual. Qué importante esto, ¿no? Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 14, nos dice de la siguiente manera: por lo cual, oh amados, está dirigiéndose a todos nosotros, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, hablando de la segunda venida, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha
irreprensibles en paz. Procurad ser hallados por Él sin mancha, sin pecado, ¿sí? Buscar, luchar por ser libre del pecado, irreprensibles, vidas rectas, en paz, tranquilos. Qué hermoso este llamado del apóstol Pedro, ¿no? Estamos a la espera, sí, muy bien, pero estamos a la espera nosotros sabiendo que debemos desarrollar un pensamiento y actitud de corazón en sobriedad y más bien con un corazón limpio, un corazón recto, una vida en paz, hermanos. Pedro, tremendo, ¿no? Para nuestra bendición en esta situación de la espera de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Y también debemos nosotros esperar al Señor haciendo lo que debemos. Esto es importante porque a mí me han preguntado más de una vez, y en especial algunos jóvenes, ¿no? Porque los viejos ya podemos esperar más tranquilos, pero los jóvenes dicen, si el Señor viene pronto, entonces ¿por qué voy a estudiar? Si el Señor viene pronto, y puede ser que venga pronto, porque no sabemos si viene pronto o va a demorar un poco más. No sabemos la fecha. Entonces significa que si Él viene pronto, yo entonces ¿para qué estudio? ¿Para qué voy a la universidad? ¿O para qué me esfuerzo? No. Que Él nos encuentre haciendo lo que debemos estar haciendo. Mire que en el capítulo 25, Mateo 25, el Señor da toda una parábola, que es la parábola de los talentos, ¿no? Y allí en la parábola de los talentos el Señor le enseña a su discípulo, nos enseña a nosotros, que debemos hacer siempre lo que debemos hacer, estar haciendo lo que corresponde hacer. Eso es importante. Estás estudiando, estudia. Estás trabajando, trabaja. Estás en la iglesia haciendo algo, hazlo. Hagámoslo. Hagamos lo que el Señor nos ha mandado hacer. Que nos encuentre haciendo lo que debemos estar haciendo. Y no dejarlo. No tirarlo a la espalda. No decir, no pensar, bueno, entonces el Señor ya viene pronto y paro todo. No. Esperémoslo haciendo lo que debemos. Eso es lo que nosotros encontramos en Mateo 24, ¿no? Como también Mateo 25, la parábola de los talentos. Y otra cosa más, esperando listos con diligencia. Recuerde usted que en Mateo 25 el Señor da la parábola de las 10 vírgenes. Y en realidad la enseñanza de las 10 vírgenes es a esperar al Señor, listos con las lámparas. La interpretación aquí de las lámparas, ¿no?, que estas muchachas esperando al novio debían tener con el aceite debido, se presta a una serie de interpretaciones. Yo voy a ir por la más sencilla, que en la Biblia es muy clara y muy abundante, ¿no? El aceite es símbolo de el Espíritu Santo. ¿Y usted cree que podremos esperar debidamente al Señor listos sin el Espíritu? No es posible. La única manera en que nosotros podamos esperar al Señor Jesús con corazones fieles, fervorosos, en sobriedad, en santidad, es por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo en nuestro corazón. Y hermano, tú puedes ser creyente, pero el Espíritu que mora en tu corazón no solamente debe morar, sino debe gobernar. En la Biblia se habla de ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces eso es lo que nosotros debemos buscar, debemos hacer. Amén. Listos entonces, y usted ha ido apuntando lo que nos dice Pedro, nos dice el Señor Jesús en Mateo 24, Mateo 25, para esperarlo, listos, siempre listos. Ahora, quiero en el siguiente punto, cuarto punto, de manera muy breve, responder a esta pregunta. ¿Qué lugar tienen las señales
porque hay señales que justamente son las que nos ponen nerviosos, ¿no es cierto? Cuando el Señor dice, y habrá guerra, dice, pero esto no es el fin todavía. Y luego dice el Señor Jesús en Mateo clarísimamente, ¿no? 24:7, dice así, se lo voy a leer, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Recuerde que los discípulos le preguntan al Señor por señales. Y el Señor Jesús, versículos 7 y 8, le da señales en el 7, ¿no? Y en el 8 dice, y esto será principio de dolores. Y entonces cuando uno oye de pestes, como esta peste de la pandemia, o escucha de terremotos, y hay momentos en que los terremotos acontecen uno tras otro en distintos lugares del mundo, se dice, por ejemplo, que la cantidad de terremotos se ha multiplicado. Y entonces la pregunta es, ¿estas son señales? Lo que el Señor mismo dice, versículo 8, es, todo esto será principio de dolores. Cuando dice dolores, se refiere a dolores de parto. Y usted sabe cómo es, todos lo sabemos, lo que somos papás, o hemos oído, hemos aprendido por la vida misma, que los dolores de parto empiezan pues muy leves. Yo le podría contar algunas anécdotas, ¿no es cierto? Hemos tenido con mi Lupe 4 hijos, y algunos eran medio sorpresivos, porque como que se adelantan, como otros se atrasan, ¿no es cierto? Y los dolores, principio de dolores, van anunciando y van en incremento. Usted por eso va a encontrar que hablando de pestes, hablando de terremotos, hablando de estas señales, si es como dolores de parto, irán en aumento. ¿Y hasta dónde y hasta cuánto? Solo el Señor lo sabe. Y entonces, ¿las señales tienen un lugar? Claro que sí. Las señales directas, clarísimas, no las que nosotros acomodamos en la Biblia. Por ejemplo, Daniel habla de la ciencia aumentará y estarán moviéndose de un lado para otro. La palabra habla que será una generación en la que la moral cambiará a una inmoralidad plena. Y por eso muchos dicen, ¿puede ser esta? Puede ser, pero no lo sabemos. Puede ser la siguiente generación o la siguiente, no lo sabemos. Sí, dolores de parto que uno va captando. Y entonces, escúcheme, porque quiero cerrar este punto para luego ir al final, ya debo terminar. Lo que la Biblia enseña es que aunque hay señales, y estas señales son principio de dolores, lo que la Biblia enseña es que Cristo vendrá inesperadamente. Es que nadie puede decir, después de esta pandemia viene, después de este terremoto viene, después de esta peste viene. No, porque son principios de dolores. El anuncio, pero el anuncio puede alargarse. El Señor vendrá de manera inminente. Por eso un aspecto de la escatología, un aspecto de la segunda venida de Cristo es la inminencia. Es decir, el Señor vendrá y viene pronto, que significa sorpresivamente. Cuando la Biblia dice pronto, el significado es sorpresivamente. Él viene en cualquier momento. Entonces, siempre listos. ¿Para qué viene? Para llevarnos a su gloria, para estar con Él. Por eso la expectativa de su venida, y permítame decirlo a manera de conclusión, debe ser de esperanza. Cuando pienso en la segunda venida de Cristo y levanto mis ojos al cielo, al horizonte, mi corazón se debe llenar de contentamiento. La Biblia sabe qué dice. La Biblia dice que hay que amar la segunda venida de Cristo.
Hay que desearla, hay que querer que Él venga pronto, que venga ya. Pero ese es el deseo. Quien determina el cuándo y el que determina el ya es nuestro Dios. Sí, debemos llenar el corazón, como dice Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis capítulo 22, ya al final. Mire, escuche con atención. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Recuerde que para el Señor 1000 años es como un día. Por favor, entendamos. Una cosa es nuestro tiempo y la espera en el tiempo que nos hace desesperar. Otra cosa es nuestro Dios en la eternidad, en la que el tiempo no cuenta. No hay tiempo en la eternidad. La eternidad no es tiempo sin fin. La eternidad es no tiempo. Es otro sistema, el divino. ¿Y qué dice? Ciertamente vengo en breve. Amén. Esa debe ser nuestra respuesta. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Este debe ser nuestro clamor. Sí, nuestras almas deben clamar por la venida del Señor. Oh, sí, ven, Señor Jesús, porque es la única alternativa para este mundo. No hay otro. Para nosotros todos no hay otro. Que Él venga, que Él reine, que implante la justicia, la paz y que Él nos haga partícipes de su gloria. Amén. Que así sea. Oramos. Señor, haznos amar tu venida y estar listos, preparados. Danos corazones que se peguen a ti. Danos corazones que amen tu venida y nos preparemos en santidad, en rectitud, en amor, en entrega plena total a ti, amado Señor. Señor, que esta palabra quede en nuestros corazones. Y Señor, cuando vengas, que puede ser pronto, que puede demorar, estemos listos esperándote. Haz que tu iglesia, tus hijos, tus hijas, desde los pequeñitos a los mayores, recién convertidos, hasta los ya avanzados en los caminos tuyos, te esperemos con el corazón abierto. Oh, sí, ven, Señor Jesús. Amén. Amén. Oh Señor Jesús, te exaltamos, tu pueblo te alaba. Porque grande es Jehová
Amén. Su palabra dice: aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Hermanos, oremos por nuestros misioneros y por las ofrendas de la iglesia. Padre Dios, ponemos en el altar a tus hijos, nuestros misioneros, locales, nacionales e internacionales. Desde aquí, Señor, oramos que los bendigas, que tu gracia y tu misericordia les acompañe, que ellos sean luz en donde están. Oramos, Señor, que estén bien, que les des salud, Señor, que Padre, tú, Señor, les des formas de predicar el Evangelio, y que Padre, el fruto ganado pueda perseverar, Señor. Dale a tus hijos creatividad en este tiempo difícil para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Cuida, Señor, sus vidas. Cuida su economía, Señor. Los ponemos en tus manos, rogando que, Padre, tú los abraces y los bendigas. De igual manera, Señor, oramos por los diezmos y ofrendas que tu iglesia levanta a ti, Señor. Gracias por la fidelidad. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Oramos que bendigas las economías de tus hijos, que tú proveas, que, Padre, tu pueblo, Señor, tenga, Señor, para todos los gastos requeridos. Señor, te ofrendamos conforme a tu palabra todo lo que tú, Señor, nos has enseñado, Señor, partiendo de nuestra vida, es tuya, y también nuestra economía. Gracias, Señor. Bendice a nuestros misioneros y bendice las ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, queridos hermanos, en Isaías 41, versículo 9, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Somos siervos del Señor. Que nuestro corazón se aliente a seguir perseverando en sus caminos. Dios les bendiga, queridos hermanos.